Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amigas aventureros? Bienvenidos a una nueva aventura el día de hoy y he venido a conocer a Huayna Potosí. Miren, como ustedes puedan observar, estoy a inicio. Y estamos ya preparándonos aquí en Cruz y Chacaltaya, viendo la aventura de Huayna Potosí. Quiero invitar a los hermanos jóvenes, acompañados con el hermano José, la chulita Isabel, que ya acercándonos ya poco a poco a la montaña. Y vamos a llegar de acá en una hora a la falda de Huayna Potosí. Después más tarde ya subimos a los 5200 de altura y mañana ya la ascensión a Huayna Potosí. Ya son las 5 de la mañana y en este momento nosotros estamos desayunando. Ya estamos avanzando y también así bien abrigaditos y también estamos con nuestros cachorritos y son de guías y también estamos con nuestros linternas, toritos. Así es como vamos a subir, amigos. Ya hemos avanzado como una hora y pues acá estamos viendo al amanecer, miren. Bueno, seguimos subiendo nosotros. Todo este ascenso vamos a subir, ahí están. Y mis guías y mis producciones también están subiendo, así que vamos, amigos. Jóvenes, ya estamos muy cerca a los 5300. Nos faltan 200 metros para llegar a los 5200, ya es el glaciar de Huayna Potosí. La ruta va por acá y vamos ya un descanso más, ya estamos en los refugios de los 5200. Amigos, a mí me encanta andar por este sendero y parece Camino del Inca, es muy impresionante, amigos. El Huayna Potosí es una montaña del noroeste de Bolivia en el departamento de La Paz. Alcanza una altura de 6090 metros sobre el nivel del mar. Su nombre en aymara significa Cerro Joven. Por su cercanía a la ciudad de La Paz, es una de las montañas más concurridas de la Cordillera Real. Este macizo se alza monolíticamente en roca, hielo y nieve, y ha sido escalado prácticamente por todos sus frentes. Tiene dos cumbres elevadas, la primera ubicada al norte con una altura de 6.088 metros sobre el nivel del mar, y la del sur a 5.920 metros sobre el nivel del mar. Para acceder es necesario partir desde la ciudad de La Paz con dirección a la población de Songo, continuar por el desvío hacia la mina Millune y la represa de Songo, hasta llegar a la base del Nevado y el refugio Huayna Potosí. Desde este punto se inicia el ascenso hacia sus cumbres. La historia de los ascensos a este nevado se remontan a 1877 y 1898, época en la cual se llevaron a cabo los primeros intentos de alcanzar su cumbre. El primer ascenso exitoso a su cima fue realizado el año 1919 por los alemanes Rudolf Dienz y Lowse. A partir de 1950, este nevado ha sido objeto de masivas incursiones de deportistas, aficionados y jóvenes aventureros, convirtiéndose en una de las cumbres más codiciadas por los escaladores de la Cordillera Real. La mejor temporada para su visita es durante los meses de mayo hasta octubre. Durante estos meses llueve menos y los cielos están más claros. Sin embargo, durante estos meses los días son más cortos y las temperaturas pueden llegar hasta los menos 20 centígrados. Durante el resto del año, las temperaturas son más cálidas, pero las lluvias son bastante abundantes y los vientos tienden a soplar más fuerte. En invierno, la nieve y hielos descienden hasta los 4.700 metros y en sus faldas se forman singulares lagunas de colores. Debido al calentamiento global, los glaciares han retrocedido. En lo que hace una década se consideraba como un ascenso fácil. Hoy el agrietamiento de sus glaciares y paredes más verticales hacen que su conquista sea más técnica y dificultosa.
Por tal motivo, es recomendable tomar los servicios de una agencia especializada en turismo de montaña. Su ascenso te llevará por los senderos y paisajes con vistas privilegiadas de los Andes. Escalar el Huayna Potosí significa una gran oportunidad de conquistar una altitud de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno amigos, ya hemos llegado a Campo Alto. Miren, ahí está el nevado de Huayna Potosí, así es como se ve desde acá. Una hermosa vista. Y nosotros vamos a estar llegando a la cima. Acá están los refugios, miren. Ya, bien la pregunta, señorita Isabel. Estamos subiendo, nos falta como 30 minutos a llegar al glaciar. Ya. De ahí, la ruta es por allá, digamos, ¿no? La ruta está bien marcada. Ah, ya, ahí está marcadita el camino. Esa es la ruta, la normal. Y después podemos ver, observar de aquí, la ruta francesa que es aquí al frente, que está de nosotros. Es la ruta francesa, pero para los principiantes es la ruta normal, normalmente, ¿no? Pero en 1 hora y 30 minutos ya llegamos al glaciar y ya alistamos con equipos de montaña. Como son los crampones, los arneses, todo eso. Ya les estaré mostrando amigos, así que ahorita en este momento estamos Campo Alto, ¿no? Sí. Estamos en Campo Alto y acá estamos observando y son refugios, ¿no? Refugios que acá es donde descansan de noche cuando vienen, ¿no ves? Sí, eso es lo que descansan y al día siguiente ya empiezan a salir 12 de la noche normalmente de aquí para la ascensión a la cumbre. Ya, 12 de la noche, ¿y a qué hora llegan a la cima? A la cima llegan como a 6 a 7 de la mañana y ya están en la cumbre. Como a estas horas ya están retornando, mira, están retornando ya bajando 2 amigos, que es la parte de los 5.500, el campo argentino. Ya está en retorno de la cumbre. Ya están retornando, ¿no? Sí, de la cumbre. Allá, mi amigo guía. Juan Alay. Ahí está. Tengo mis 27 años de experiencia y siempre me gusta con amigos trabajar con la experiencia que tengo y hablarles, la motivación es muy importante en la montaña. Sí, amigos, así que avancemos, amigos. Vamos. Continuando, hermano. ¿Qué será? Buenos días, señores visitantes. Bienvenido a la Huayna Potosí, que es Refugio Campo Roca, que es muy importante para llegar para escalar a una montaña. Tiene una altura de 5.130 metros, nivel del mar. Todos los visitantes nacionales, internacionales, vengan a visitar a Huayna Potosí, que es una muy bonita y hermosa montaña, que tiene 6.088 metros. Y pueden venir a visitar, a disfrutar de esa nuestra hermosa montaña, ¿no? Y vengan, todos los que quieren visitar, pueden venir a visitar a esta montaña. Y, sí, hay refugios, hay 5 refugios que están utilizando como públicos. Pueden venir a visitar, aquí hay todo, no necesitan ni traer ni colchón ni nada, hay catres, solamente pueden traer las bolsas de dormir, que es muy importante, ¿no? Vamos a recibir brazos abiertos aquí. Bueno, mis queridos amigas, amigos aventureros, y primero que nada les quiero agradecerles por todo el apoyo que ustedes me están brindando. Muchísimas gracias por sus likes que me están regalando y también agradecerles y muchísimas gracias por sus hermosos comentarios que me están dejando. Yo todito me lo estoy leyendo también y muchísimas gracias por compartir mis videos. Gracias, de verdad, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Y Dios me los cuide y me los bendiga siempre, amigos. El día de hoy hemos venido aquí a la montaña y a Huayna Potosí. En este momento nos encontramos a inicio y también estoy con mis guías que, como ustedes están observando, y ellos saben de los materiales de equipo de montañas y él nos va a estar explicando. Está el Don Juan, también tenemos el otro guía y también están mis producciones. Así es como nosotros hemos venido también, entonces con ellos nosotros vamos a subir. Así que Don Juan, explíquenos de los que estamos vestidos. Ya, gracias. Sí, la forma de subir a la montaña, uno debe estar bien preparado, ¿no? Primero por equipos de montaña. Ya. Como ser los crampones, las botas plásticas, el uniforme,
y los piolets, los arneses, como ustedes ven, los cascos de montaña. Los cascos sirven en partes, en casos que puede haber un accidente o una avalancha, todo eso. Ya. Cada equipo de montaña tiene significado. El piolet, por ejemplo, sirve cuando uno se resbala. Sí. Y como en este momento voy a explicarle con los piolets. Ya. Este piolet sirve para, digamos, uno se puede resbalar y uno tiene que agarrar el piolet. La forma de agarrar es clavar el piolet Ya. y uno se detiene, ¿no? Entonces esta parte es una seguridad, el piolet. El segundo, también estamos encordadas. En este momento no estamos encordadas, pero ya vamos a empezar a caminar con la cuerda, ¿no? Es una explicación. Ya. Con la cuerda de seguridad. Y cada a 7 metros está una cordada, ¿no es cierto? Un guía puede llevar 2 personas. Nada más, tampoco puede llevar más. Y después quiero explicarles también parte del equipo. Ya. A cuidarlo mucho. Un piolet, aquí no tenemos fábricas de equipos de montaña. Sí. Es muy importante cuidar también el equipo. Lo pierdes, no tienes equipo, no tienes material de montaña, no es mejor subir a la montaña porque no tienes material. Sí. En ese caso podemos tener un accidente, sin material está prohibido subir a la montaña. Ay, ay, Y ay. ahora tema del material, uno lo pierdes Sí. y uno tiene que pagar el equipo de montaña. Entonces es muy importante cuidarlo, el material de montaña, es primero el material. Entonces en esta parte ya recién a estas horas vamos a empezar a escalar. Estamos en el glaciar, 5.200 de altura. Entonces por eso que es la recomendación, tal vez alguna pregunta en este momento es preguntar, yo les puedo responder de qué o están mal, cómo van a escalar, todo. Ahora el paso que yo les voy a enseñar, Ya. el primer paso. Ya. Siempre el piolet hacia la montaña, ¿no? Sí. Entonces tiene que ir primero el piolet. Va 2 pasos, segundo paso, el piolet. Ya. 1, 2, el piolet. 1, 2, el piolet. Así vamos avanzando hacia la montaña, ¿no? Lentamente. Lentamente. Aquí no hay competencia, digamos. Nosotros hemos venido a la montaña a divertirse, no a discutir. Si cualquier problema, siempre de comunicarnos con el guía. Mira, un ratito estoy mal o necesito agua, o necesito una tableta de medicamentos, algo. Siempre es muy importante la comunicación en la montaña. Si estás, yo estoy, por ejemplo, adelante, ¿no? Sí. Voy adelante como guía. Ustedes vienen atrás porque no se adivino, yo voy caminando, Sí, todo sí. esto. Entonces uno tiene que hablar, ¿no? Ya. Juan, por favor, un momento. Entonces yo paro, no hay ningún problema. Ay, ay, ay. Pero siempre el guía también busca lugares planos, cómodos, para sentarnos un poco y Para descansar. para descansar y tomar agüita. Ay, 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 ay. Tal vez algunas preguntas. Mira. Lente es necesario utilizar porque me obstaculiza la visión. Ya. Quiero ver allá y tengo que girar toda mi cabeza y como estoy con el equipo y eso. Ya. ¿Es necesario el lente? Sí, es muy importante porque el reflejo de la nieve te quema los ojos y duración tiene 24 horas, digamos. No, es muy importante los lentes de sol. Ya. Y protector solar también, ¿no? Protector solar, los lentes, los guantes, todo eso es muy importante. Ay, ay, ay. Muy ¿Cómo bien. estás, compadrito? Ahí está. Hola. Cuando, Los amigos digamos, queridos, ¿no? estás sin guantes, digamos, una resbalada, te corta el hielo, ¿no es cierto? Ya. Entonces es muy importante. Por eso que la explicación es muy importante antes de no empezar a la montaña. Entonces es por eso que les pido también, si alguna pregunta, pregunten en este momento, entonces yo estoy como guía para responderles a ustedes. Ay, 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 ay. Entonces, y para llegar a la cima, ¿cuántas horas de acá vamos a tardar en...? Es dependiendo, ¿no? O sea, hay otros que caminan muy rápido, podemos caminar de aquí, podemos llegar hasta 5 en 6 horas a la cumbre. Ay, ay, ay. Porque nada seguro, ¿no? Porque cuando caminan otros muy rápido pueden llegar en 5 horas, otros podemos llegar hasta en 6 horas, hasta en 7 horas. Pero lo máximo en la cumbre tenemos que estar a las 7 de la mañana a 7:30, digamos. Pero ahora nosotros estamos yendo a divertirnos. A ¿no? divertirse. Sí. Sí. Esa es la diferencia que nosotros queremos hacer una aventura. Perdón. Queremos hacer muy diferente que aquellos años. Yo, por ejemplo, trabajo de 27 años, siempre había hecho una montaña en la noche. Ya. Pero es muy diferente también, ¿no? Hay en montañas que puede haber avalanchas, pero hay montañas que no. Ya. Entonces en el día se puede hacer muy tranquilamente. Ahora la diferencia en el día, en la noche, Sí. claro el calor, pero es muy tranquilo, es más divertido.
En la noche tienes frío y las fotografías, como ahora están viendo, no se puede ver. Entonces es la diferencia. Huayna Potosí es muy tranquilo y se puede subir en el día. Pero por ejemplo yo hablaría de Illimani o el Condorire, Sajama. No, Condorire hay montañas que pueden ver avalancha. Es por eso que otros hermanos suben en la noche, por la seguridad también. Pero nosotros como guías ya sabemos, claro, en otras montañas donde hay avalanchas, uno tiene que subir en la noche, no en el día, porque es peligroso ya. Sí. Pero en Huayna Potosí se hace en el día, no hay ningún problema. Es fácil de subir, ¿no? Fácil de subir, como el camino está bien marcado. Sí. Pero también uno debe estar aclimatizado. Yo personalmente, yo siempre con Mountain Guide, mi oficina, la agencia de viajes, que yo lo tengo, yo soy el dueño, siempre primero debo de preguntar al cliente si está aclimatizado o no está aclimatizado. Si no estás aclimatizado, no lo puedes traer a la montaña, es muy peligroso la montaña. Debo de aclimatizar lo máximo hasta 7 días por 5.500 o a 4.500 que camine. Acostumbrar al cliente porque ellos viven en nivel del mar cero y subir a los 5.000 o a los 6.000 es muy peligroso. Eso es muy importante, que yo siempre había preguntado a los clientes, sean franceses, alemanes, suizos, de Estados Unidos, a los clientes, siempre preguntarlo primero. Hay personas que vienen ya por Uyuni. Esa es buena aclimatización también ya. Entonces vienen a La Paz, ya están aclimatizados, eso sí, ya podemos subir a la montaña. Lo más importante, lo primero es la aclimatización por la montaña. Claro, un trekking se puede caminar, pero en las montañas es muy peligroso. Porque si estás con dolor de cabeza o estás muy cansado, eso no es aventura. Uno debe ir muy tranquilo como ahora estamos. A divertir, reír, hablar. Siempre también es hablar en la montaña, es una motivación. Claro. Entonces por eso que a la Cholita Isabel le invitamos de que es una motivación también, una damita que esté con nosotros, es muy linda, ¿no? Nos habla, si estás cansado, a motivarse. Sí. Nunca digamos que no me falta mucho, siempre tiene que ser la motivación lo primero. Así es, amigos. Y para los clientes que puedan venir, ¿cómo te pueden usar? Sí, la verdad, ¿no? Que el Mountain Guide, yo he trabajado mucho, 22, 27 años en la montaña, y la comunicación conmigo sería al 735-877-41. Mayores informaciones, ¿no? Si me podrían escribir, entonces podemos contactarnos y a poder la información, digamos, cuando llegan, yo les informo, yo tengo toda la información de las montañas o de los trekkings, o es al gusto del cliente. A cualquier lado. Cualquier lado, sí. Un guía debe de conocer todo lado para tener información y para estar con los clientes muy tranquilos, ¿no? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí o sí hay que ir por este camino que está marcado, o se puede ir por cualquier lugar. Es muy recomendable por la ruta donde está caminando, porque generalmente las grietas están tapadas, pueden estar tapadas, entonces uno donde no hay ruta es muy seguro por la ruta que está marcada. Para ese camino más tranquilo. Más tranquilo, sí, más tranquilo, ¿no? Sí. Y además de día también y la diversión también es muy hermosa también, así también todo al lado también vemos, ¿no? De día. Poco a poco, digamos, ahora estamos muy bajo en 5.200, a la medida que va subiendo, van apareciendo los panorámicos, ¿no? Puede ver lagunas, montañas, y ya vamos a ver la Mururata que está, Illimani también, y cuando lleguemos a la cumbre aparecen los de Illampu, Ancoma, y Chachacumani ya está, después está Condorire, que está muy cerca también, se ve las lagunas Tuni, parte de la selva también, ya está Songo, el Camino del Inca, que es Choro Trek, todo eso vamos a ver, a la medida que vamos subiendo. Yo me llamo Emiliano, venimos de la Argentina, desde un instituto de formación de guía de montaña, a hacer el viaje final a este lugar hermoso que tienen. La verdad que la experiencia fue excelente, no obstante, muy dura. Caminamos mucho, hicimos un montón de cosas, escalamos, bueno, ahora rapelamos, como ustedes pueden ver. Y bueno, ahora nos estamos despidiendo de la montaña para ver si podemos seguir sumando puntos en la carrera y poder recibirnos dentro de poco. En Catamarca, ¿viste? Subí un montón de 6.000 ahí en Argentina. Y todo más fácil que este. Sí, este fue... me mató.
Fue terrible, fue muy lindo, la verdad. Me costó más que subir a la Concagua. La última jornada de Concagua son 1000 metros, ¿viste? Acá pasa 6000 y ya son 7. Y hoy, la jornada de hoy fue más larga. Muy dura. Sí. Más larga y más trabajosa, me dio mucho trabajo. Ese es el problema. Pero tiene una vista muy linda. Sí, es hermosa Pequeño la Alto montaña. Mayo, la Carrera del Cóndor. Es hermosa la montaña. Sí. Pero viste, combina al combinar la altura con la técnica, Ajá. la hace más exigente Ya. que otras montañas que siempre subimos. Ah, lo que han hecho, ¿no? Laura, Hoy se los decía a los chicos yo, ¿viste? ¿te puedo pasar Que esta? yo ¿Qué quieres la azul? hice a Concagua en febrero del 2020, la última vez. Bien. Y les decía, me costó más hacer este tirón de hoy Ya. de 1300 metros que los últimos 1000 metros de la Concagua. Que acá pasa 6 lucas, ¿viste? Acá pasa 6000. 6000 ya. La jornada de hoy fue más larga. Sí. Me costó más. ¿Tú tienes cuántos años? 49. Sí, tira. Y te poquita cosa, ¿no? Un poco me cansé. Sí, la altura también un poco. Bueno, pero nosotros hicimos un proceso de aclimatación, ¿viste? Porque ahí Sí, dicen en que Condorí Condorí, estuvimos ¿no? durmiendo a 4700. Vino a aclimatar. Hasta luego, te cuidas. Suerte. A ver, nosotros generalmente venimos a La Paz en avión. Ajá, claro, de La Paz. En La Paz ya estás a 4000, Sí, 3600. ahí estamos, sí. Y nos quedamos 2 o 3 noches en La Paz. Y Ya. aclimatamos caminando por ahí. Por ahí vamos a la feria, recorremos. Esta vuelta fuimos a Copacabana. Ah, eso le salvó mucho. La aclimatación. Hacemos 3 días. Es muy importante. Al cuarto día nos vamos a Condorí, que ya estamos a 4700. Cuarto del campo base, ¿no? Claro. Y en Condorí estuvimos 8 días Bien. antes de venir acá. Claro, eso es lo más importante. Directamente a la montaña es la muerte. Y no podemos. No, que nosotros vivimos a ¿Nivel cero. del mar? ¿En, Claro. en qué altura? A cero. Buenos Sí, Aires tiene 10 sí, metros Buenos sobre el nivel del mar. Sí, ese es el problema. Que Nosotros- cuando vamos a Mendoza, a la cordillera nuestra, las montañas de 4000, 4000 y pico las subimos sin aclimatar, ¿viste? Ya estamos acostumbrados. Claro, claro. ¿Y qué? ¡Ey! Vamos. Sí, gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Qué Que cosa? le vaya bien. Felicitaciones por la cumbre. Y Bueno, gracias. Nos vemos que están todos cansados y se quieren ir. Sí, ¿no? Chao, hasta luego. Hasta luego. Suerte.